Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Cómo funcionan vuestros pensamientos? ¿Mantenéis conversaciones con vosotros mismos? ¿Escucháis una voz que os regaña cuando cometéis un error? En otras palabras, ¿conocéis vuestro discurso interno? Desde la antigüedad, el hombre ha sido consciente de lo que los científicos actuales denominan habla interna o discurso interno, esa voz o voces que oímos dentro de nuestras cabezas, esos pensamientos verbalizados dirigidos a nosotros mismos. Ya en la antigua Grecia, Platón, por ejemplo, consideraba que pensar no era otra cosa que hablar con uno mismo en silencio. ¿He cerrado con llave al salir de casa?, te preguntas mentalmente cuando ya estás subiendo al autobús. Sí, seguro que sí. Uf, qué calor hace aquí dentro. Ah, mira qué bien, ahí ha quedado un asiento libre. No, espera, primero ofréceselo a esa señora que está de pie. Todo ese conjunto de frases, esa autoconversación, es completamente normal. Los expertos estiman que entre el 20 y el 25% de nuestra actividad mental diurna consiste en hablar con nosotros mismos. Pero ¿tanta charla interior es positiva o negativa para nuestra salud psíquica? Eso depende, como veremos más adelante. Primero respondamos a otra pregunta. ¿Cómo desarrollamos las personas la capacidad de hablar con nosotros mismos? Según los expertos, evoluciona a la par que el lenguaje. Es muy habitual escuchar a los niños pequeños pensar en voz alta. Por ejemplo, si tocan un objeto que quema, dicen «caliente» y lo sueltan. Ese tipo de habla que no está dirigida a otra persona, sino que simplemente expresa un pensamiento de manera verbal y audible, como si fuese una reflexión en voz alta, ha sido objeto de estudio de los psicólogos desde hace muchas décadas. En los años 20 del siglo pasado, el suizo Jean Piaget, experto en psicología del desarrollo, propuso que esas palabras de los niños pequeños son el reflejo de su incapacidad de comunicarse de manera efectiva con otras personas, debido a que no logran aún ponerse en el lugar del otro, y por ello se limitan a comunicarse consigo mismos. Según esa perspectiva, a medida que los niños van creciendo y aprenden a hablar con otras personas de manera eficaz, abandonan su diálogo privado. Pero en la década de 1930, el psicólogo ruso Lev Vygotsky planteó la hipótesis de que en realidad lo que los niños hacen al pensar en voz alta es reutilizar las palabras que aprenden por haberlas usado con éxito en interacciones con otras personas y las emplean para regular su propio comportamiento, es decir, para controlarse a sí mismos, para aprender a manejar sus propias emociones y actos. Las ideas de Vygotsky, que a la luz de las investigaciones de las décadas posteriores parecen acertadas, apuntan a que nuestro diálogo interno de adultos comparte la misma génesis que ese discurso privado en voz alta que practicábamos de niños. Dicho de otro modo, las conversaciones que mantenemos con nosotros mismos se desarrollaron a partir de los diálogos en los que hemos ido participando con otras personas a lo largo de nuestra vida. Hasta los años 90, los psicólogos no analizaron en serio la idea de que el discurso interno podía presentar diferentes formas. Simplemente consideraban que una persona se hablaba a sí misma y punto. Pero en las últimas décadas se ha demostrado que existen diversos tipos de autoconversación. Uno de los más frecuentes es el monólogo interno, en el que una voz, generalmente la tuya, te va diciendo cosas como, por ejemplo, «Mira, por ahí viene Julia, ten cuidado que ayer le sentó mal lo que le dijiste sobre el libro que tanto le gusta y hoy quizá te lance alguna pulla». Otra es el diálogo, en el que no solo escuchas lo que esa voz te tiene que decir, sino que le replicas y se establece una conversación similar a la que tendrías con otra persona. Por ejemplo,
cuidado con Julia, que ayer le sentó mal lo que le dijiste. Pero si se lo dije sin mala intención. Ya, pero puso una cara y me la tendrá guardada. Julia no es rencorosa. Uy, acuérdate de la pelea que tuvo con su hermana por aquella tontería de la cena de Navidad. Estos son solo dos modalidades de discurso interno, pero no son las únicas ni son excluyentes. Unas veces podemos pensar en forma de monólogo y otras veces en forma de diálogo. De igual modo, en algunas ocasiones lo haremos con frases cortas o simples exclamaciones, como cuando pensamos una palabrota si nos quemamos al beber un café. Y en otras formularemos frases más largas y elaboradas o mantendremos conversaciones más complejas. Una característica del lenguaje que empleamos al hablar con nosotros mismos es la tendencia a condensar y resumir, pero eso también varía de un individuo a otro. Por ejemplo, si escuchamos el pitido del microondas avisándonos de que nuestro plato ya está caliente, unas personas pensarán: ah, la comida ya se ha calentado, vamos a por ella. Otras solo se dirán: la comida está lista. Y otras simplemente pensarán: microondas o ya está. ¿Y a qué se deben todas esas diferencias entre los discursos internos de cada individuo? ¿Por qué algunas personas autoconversan más que otras? Aún no se sabe. Lo único que los expertos pueden afirmar con certeza es que no existe una categoría a la que se pueda calificar de normal en el ámbito del habla interna. La autoconversación, por cierto, no tiene por qué ser silenciosa. Normalmente, cuando una persona se pone a hablar consigo misma en voz alta en un lugar público, quienes están alrededor la observan con recelo, al menos inicialmente, y permanecen atentos a sus palabras para detectar si está divagando o diciendo cosas que indiquen un posible trastorno de la salud mental, así como una posible amenaza física según lo que esté diciendo. Pero la ciencia ha demostrado que hablar con nosotros mismos en voz alta, lo que se denomina discurso privado frente al discurso interno, que es el que no emite sonidos, no solo no representa señal de un mal funcionamiento cognitivo, sino que puede proporcionar una mayor competencia intelectual. Esto es muy curioso. En un experimento llevado a cabo en un laboratorio de la Universidad de Bangor, en Gales, los investigadores Alexander Kirkham y Paloma Mari Beffa les dieron a 28 voluntarios las instrucciones escritas para llevar a cabo una serie de tareas. Antes de realizar las tareas, algunas debían leerlas en voz alta y otras en silencio. Tras medir los resultados de todos ellos, comprobaron que cuando leían las instrucciones en voz alta, tanto la concentración como el rendimiento eran mejores que cuando las leían para sí mismos en silencio. En un artículo publicado en The Conversation, Mari Beffa afirmaba que quizá eso explicaría, por ejemplo, por qué tantos deportistas, como los tenistas profesionales, hablan en voz alta consigo mismos durante las competiciones para mantenerse concentrados en los momentos clave, ya que las autoinstrucciones que nos damos a nosotros mismos son más efectivas cuando las formulamos en voz alta. Otro estudio demostró que autoconversar con nosotros de manera distanciada, es decir, hablándonos a nosotros mismos como si fuéramos un amigo al que le damos consejos o ánimos, ayuda a reducir el estrés frente a tareas que nos producen nerviosismo, como afrontar un examen. También hay personas que no hablan consigo mismas, ya que piensan mediante imágenes, símbolos o sensaciones. Ya, si eres de los que piensan con palabras de manera verbal, eso te resultará muy extraño de imaginar. Y es que aunque en nuestros pensamientos también intervienen imágenes e informaciones captadas directamente por los sentidos, como un ruido o el tacto de una prenda, la gran mayoría de las personas empleamos un importante componente verbal a la hora de pensar. Pongamos un ejemplo. ¿Sabéis ese olor que queda en el aire después de caer las primeras gotas de lluvia sobre tierra que estaba seca? Es un olor
muy característico, que normalmente se describe como olor a lluvia u olor a tierra mojada. Cuando percibimos ese olor, sin necesidad de saber su nombre, nuestra mente lo analiza, evoca otros momentos en que olimos algo similar y deduce de manera automática que ha llovido hace poco. Y es capaz de hacer todo eso sin necesidad de usar palabras. Aunque lo más probable es que finalicemos el proceso mental articulando nuestra conclusión de manera verbal, por ejemplo pensando, ha llovido. Pues bien, el nombre de ese olor a lluvia es petricor. Y si no conocíais la palabra, ahora que vuestro cerebro ya sabe cuál es, tiene la posibilidad de resumir todo ese conjunto de procesos mentales disparado por el olor en esa sola palabra. De modo que la próxima vez que percibáis ese olor, tal vez penséis petricor. Y esa palabra quizá haga que vuestro cerebro recuerde también que la escuchasteis en un vídeo que hablaba sobre la forma de pensar. Y de ese modo acabéis reflexionando acerca de vuestros pensamientos por el mero hecho de que haya llovido. ¿Veis el poder que tienen las palabras a la hora de guiar el flujo de nuestra mente? Una sola de ellas, petricor, evocada por un estímulo externo como sería el olor a lluvia, es decir, una sensación, puede conducir a vuestra mente a tomar un rumbo de reflexiones totalmente alejado de la realidad que os rodea. Y esa capacidad que poseen las palabras para condicionar nuestra línea de pensamientos no siempre resulta tan inofensiva como en el ejemplo que os hemos puesto. Aunque parezca un contrasentido, pensar es algo que hacemos de manera irreflexiva, como respirar. Y por eso mismo, por nuestra falta de control sobre el discurso interno, este puede llegar a resultar problemático. Un ejemplo clásico es cuando estás tumbado en la cama, son las 2 de la mañana y tu mente no deja de dar vueltas a temas que te preocupan. Tratas de tomar las riendas del discurso interior y de manera consciente te dices a ti mismo, deja ya de pensar y duérmete, porque sabes que aquellos pensamientos no te conducen a nada y cuanto más tiempo pases rumiando problemas, menos tiempo dormirás y más cansado estarás al día siguiente. Es un razonamiento lógico y un buen consejo y te lo estás dando a ti mismo, pero nuestra mente, que parece funcionar al margen de nuestra voluntad, lo ignora y sigue enredada en divagaciones, muchas veces en forma de diálogo, unas veces recordando conversaciones pasadas con otras personas en las que creemos que deberíamos haber dicho algo diferente. Otras imaginando alguna posible conversación futura con una determinada persona para tener preparadas las respuestas más apropiadas en el hipotético caso de que esa conversación llegue a producirse. Esta variedad es especialmente agotadora por las infinitas ramificaciones que puede tener una conversación y el esfuerzo que requiere tratar de predecirlas todas. También es posible que nuestra mente nos mantenga despiertos con un agotador diálogo con nosotros mismos o un monólogo interno plagado de autocríticas y reproches. Aunque intentemos distraer nuestra mente de esos pensamientos con una actividad que requiera nuestra atención, como por ejemplo leer un libro o ver una película, es posible que el discurso interno que tratábamos de eludir se reactive por sí solo y recupere el protagonismo. Las investigaciones con personas que padecen depresión o ansiedad muestran que éstas son más propensas a sufrir esa clase de irrupciones de pensamientos aleatorios que no tienen conexión con las tareas que están haciendo, también conocidos como pensamientos intrusivos. Pero hablar con nosotros mismos no es malo per se, en absoluto. En situaciones complicadas, darnos ánimos y consejos
puede ayudarnos a mejorar nuestra actitud, nuestra concentración y nuestro rendimiento a la hora de afrontar una tarea o resolver un problema. La clave está, como ya habréis deducido, en qué nos decimos y cómo lo hacemos. Igual que a nuestro alrededor puede haber personas con un comportamiento tóxico que nos traten mal y menoscaben nuestra autoestima, una voz interior excesivamente crítica con nosotros mismos es capaz de generar idéntico resultado. Autoconversar regula nuestras emociones y puede ejercer un efecto positivo o negativo. En un artículo publicado en la revista American Journal of Health System Pharmacy, la investigadora del Instituto de Neurociencia Cognitiva de la Universidad de Londres, Sarah White, explica que la mente humana se centra en lo negativo y tendemos a reñirnos a nosotros mismos de formas que nunca toleraríamos de un jefe, de un cónyuge o de cualquier otra persona. Es totalmente normal criticarse a uno mismo de vez en cuando, todos lo hacemos. Los problemas surgen cuando el discurso interno es demasiado negativo y se produce con mucha frecuencia, ya que puede fomentar la ansiedad en niños y adultos, de igual modo que culparse a uno mismo continuamente por todos los problemas nos puede hacer más vulnerables ante el trastorno depresivo. ¿Y cómo podemos mejorar nuestro discurso interno si es demasiado negativo? No conocemos la respuesta. Las personas que hacemos este canal no somos psicólogos y no estamos capacitados para contestar a esa cuestión. Lo que hacemos es divulgar conocimiento y en este vídeo hemos querido hablaros del discurso interno porque nos parece un tema muy interesante sobre el que merece la pena reflexionar. Durante nuestra labor de documentación para este vídeo hemos encontrado repetidamente mencionada la terapia cognitivo-conductual como una herramienta útil para aprender a identificar nuestros ciclos de pensamientos negativos y regular el tono de la autoconversación para que ésta sea más amable y positiva. Pero, como acabamos de decir, no somos psicólogos. Si creéis que necesitáis ayuda con vuestro discurso interno, os recomendamos que consultéis con un psicólogo profesional, alguien capacitado para indicaros las pautas correctas para modificar vuestro comportamiento. Todavía existen muchas incógnitas en torno al funcionamiento de nuestros pensamientos, y es que hay que tener en cuenta que la mayoría de las investigaciones científicas sobre el tema se realizan mediante encuestas de autopercepción, es decir, que son los sujetos de estudio quienes verbalizan sus impresiones, o sea, lo que a ellos les parece que está pasando en su cabeza. Y a estas alturas del vídeo es probable que vosotros mismos hayáis reflexionado acerca de vuestro propio diálogo interno y os hayáis dado cuenta de que no es una tarea sencilla decidir si realmente estás oyendo una voz mientras piensas o si son solo palabras que lee tu mente. De igual modo que es complicado precisar si esa voz suena como la tuya, si le respondes o no, con qué frecuencia la oyes, hasta qué punto la controlas, si logras apagarla, si eres consciente de cómo te trata. Es decir, que resulta muy complicado obtener conclusiones científicas a partir de datos basados en percepciones subjetivas, no mesurables de manera externa. Es cierto que también se han llevado a cabo experimentos en los que se empleaban resonancias magnéticas funcionales y otras técnicas de imágenes médicas para estudiar, por ejemplo, qué regiones del cerebro se activan cuando una persona mantiene un diálogo interior y cuáles cuando se lanza a sí mismo un monólogo. Pero un problema que surge en estos casos es que el pensamiento es inducido, es decir, que el científico le dice al sujeto en qué momento debe pensar en forma de monólogo o de diálogo, lo que introduce un factor externo que resta naturalidad al proceso, ya que una de las características fundamentales del discurso interno
es que este surge de manera espontánea. Por si os lo estáis preguntando, un experimento como el que acabamos de describir, dirigido hace pocos años por el psicólogo británico Charles Fernyhough, profesor en la Universidad de Durham, descubrió que cuando autoconversamos, las áreas del lenguaje de nuestro cerebro trabajan en conjunto con una parte del sistema de cognición social que se ubica en el hemisferio derecho, cerca de la unión de los lóbulos temporal y parietal. Y eso significa que empleamos los mismos sistemas neuronales que cuando hablamos con otra persona. Es decir, que cuando charlamos con nosotros mismos, es como si estuviéramos manteniendo una conversación real. En cambio, cuando simplemente escuchamos un monólogo interno, las zonas de la cognición social permanecen inactivas. Sin embargo, este tipo de investigaciones todavía son demasiado escasas como para llegar a conclusiones firmes. Lo que está claro es que el mundo interior de cada persona sigue siendo algo único y misterioso para la ciencia. Es lógico que tendamos a creer que las mentes de quienes nos rodean procesan la información de una forma similar a la nuestra, precisamente porque nuestro mundo interior es el único que conocemos y por ello nos resulta difícil imaginar cómo una mente puede estructurarse o funcionar de una manera que para nosotros resultaría caótica o incomprensible. Hay quienes opinan que si todos dedicáramos algunos ratos a conversar con nosotros mismos de manera consciente, escuchándonos y hablando sin presiones y con amabilidad, como si lo hiciéramos con alguien por cuyas opiniones sintamos un gran respeto, el mundo sería un lugar mejor. Quizás sea una meta demasiado ambiciosa, pero quién sabe. Tal vez sirviera al menos para conocernos mejor a nosotros mismos y querernos un poco más. ¿Y vosotros? ¿Cómo es vuestro discurso interno? ¿Pensáis con palabras o sin ellas? ¿Os soléis tratar bien cuando habláis con vosotros mismos o sois demasiado duros? Nos gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.